Hola, ¿cómo están? Bueno, hemos estado votando bastantes artículos en la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional y yo creo que es bueno detenerse un poco para ver cómo va avanzando. Nosotros hemos votado en un primer momento, en general, los proyectos. ¿Qué significa eso? Estamos votando las ideas que proponen estos proyectos en términos generales. O sea, por ejemplo, si hay un proyecto que propone incorporar a la Constitución ciertos principios relacionados con lo que es la denominada función jurisdiccional, que es conocer y fallar casos aplicando el derecho por parte de jueces, bueno, entonces en ese caso uno aprueba en general la norma. Y después, una vez aprobada en general, entonces uno va viendo artículo por artículo cómo se concreta esa idea, ¿no? Y bueno, es precisamente lo que hemos hecho. Primero votamos en general, en este caso las ideas, que no eran solamente de un grupo de convencionales, sino de varios grupos que presentaron proyectos en cuanto a que establezcamos principios, ¿no? Principios respecto de lo que es esta función tan importante que es la función jurisdiccional. Y bueno, una vez hecho aquello, entonces empezamos a analizar y aprobar determinados artículos. Ahora, esta última es la votación en particular, artículo por artículo. Una vez aprobados en particular por la comisión, todas estas normas van al pleno para ser sometidas a deliberación, y si es que se ratifica por parte del pleno, con 2/3 de los votos de los miembros en ejercicio de la convención, entonces pasa al proyecto de nueva constitución que le vamos a proponer al país. Ahora, en este contexto, hemos estado votando principios precisamente, ¿no? Y dentro de estos principios yo diría que, por lo menos en esta sesión, vamos a hablar de dos cosas. Lo primero, hicimos un cambio respecto a la constitución actual del 80, la cual consiste en modificar el nombre del capítulo que se refiere precisamente a lo que es esta función jurisdiccional, que insisto es poder conocer y fallar casos, ¿no? Con fuerza vinculante, respecto de lo que son conflictos que se someten a su decisión, y esto aplicando el derecho, ¿no? Que es la labor que hacen los jueces. Entonces cambiamos el nombre que hoy día existe de Poder Judicial a un nombre de sistemas de justicia. Uno dirá, pero bueno, ¿qué sentido tiene eso? Es una tontera. No, no es nada una tontera, es muy importante. ¿Por qué? La Constitución actual establece y regula las tres funciones o los tres, entre comillas, poderes, como se conoce habitualmente, que se vinculan a la acción del Estado. Está el poder ejecutivo, que es administrar, no el Estado; el poder legislativo, que es dictar leyes; y el poder judicial, que es aplicar estas leyes. Ahora bien, la Constitución del 80, con todas sus modificaciones, es bien curioso, porque respecto de lo que es el denominado, entre comillas, poder ejecutivo, que es más bien una función ejecutiva, bueno, no señala, ¿no?, cuando hace la regulación, la expresión poder ejecutivo. Lo mismo respecto de lo que es el poder legislativo, la función legislativa, no habla de poder legislativo. Respecto de la función legislativa dice presidente de la República, y respecto de la legislativa dice Congreso Nacional. Al único que trata de poder del Estado es al Poder Judicial. Y eso es bien curioso, ¿eh? Porque es justamente donde no debería serlo. Porque tanto en lo que se vincula con el poder, entre comillas, ejecutivo, y el poder legislativo, quienes lo tienen, lo ejercen, son instituciones, más que personas en particular. Y esto independiente de que obviamente esas instituciones están integradas por representantes que se van turnando. Bueno, en el caso del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, pero es el presidente de la República como institución, no la persona que es el presidente de turno. Y lo mismo respecto del Poder Legislativo, ¿no? Son los parlamentarios que están en un determinado periodo, pero es el Congreso Nacional finalmente el que ejerce esa función. Pero en el caso del Poder Judicial, la función, ¿no?, de la jurisdicción está radicada en cada persona individual de los jueces. No obstante eso, ¿no?, se le denomina poder judicial. Bueno, nosotros cambiamos eso, pero no solamente para poder de alguna manera hacernos cargo de esta situación, sino también para dar cuenta de algo que se vincula con que ahora tenemos no solamente un sistema de justicia, sino también estamos reconociendo sistemas de justicia indígena. Y de eso queremos hablar ahora. ¿En qué consiste este tema de los sistemas de justicia indígena? Es básicamente una extensión de lo que es el principio de plurinacionalidad. El principio de plurinacionalidad involucra reconocer que en nuestro país existen pueblos originarios que son anteriores al Estado de Chile, pueblos que tienen sus propias tradiciones, su lengua, su cultura, usos, costumbres, ¿no?
y que, bueno, esto es reconocido y valorado por parte del Estado. Mucha gente se espanta y dice, oye, pero eso va a involucrar dividir Chile. No, yo creo que no. Nosotros somos uno, un solo país, pero a partir de la diversidad. Y yo creo que reconocer esa diversidad es un valor, no es algo que nos va a debilitar, es algo que nos va a hacer más fuertes si lo hacemos obviamente de una manera tal que incorporemos a todos estos pueblos a esta unidad denominada Chile. Yo creo que ese es un paso súper importante que podemos hacer precisamente a partir de lo que es esta labor. En ese contexto está el pluralismo jurídico. ¿Qué significa eso? Reconocer que dentro de esta cultura ellos también tienen un derecho propio. Y este derecho propio es un derecho que además es aplicado por las autoridades que los propios pueblos reconocen como tales para tal efecto. Bueno, acá la gente dice, bueno, pero esto va a ser un despelote porque en el fondo van a haber varios sistemas paralelos y se van a confundir, qué sé yo. Pero no están así. Nosotros lo que estamos proponiendo es establecer un sistema nacional de justicia, que es la justicia que conocemos todas y todos, que va a ser aplicable a gran parte del país. Pero además queremos reconocer los sistemas de justicia indígena que van a ser aplicables para los miembros de la comunidad y con límites. ¿Y cuáles son los límites principales? Yo diría que el límite principal es que tienen que respetar los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales. Ese es el límite. Porque muchas veces se habla, ¿no? Yo diría que quizás un poco una caricatura. Decir, oye, pero a ver, hay ciertas comunidades indígenas las cuales no tienen un gran respeto, ¿no? Respecto de los derechos de la mujer, de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Entonces, si nosotros dejamos que se aplique el derecho indígena a ellos y a ellas, bueno, entonces lo vamos a dejar en una situación de desmedro respecto de lo que es el Sistema Nacional de Justicia, donde se tienen que respetar los derechos humanos. Eso no es así. En ambos sistemas se tiene que respetar los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se controla esto? Bueno, las resoluciones que se adopten por parte de los órganos que los propios pueblos reconocen como aquellos que pueden resolver conflictos jurídicos, bueno, entonces esas resoluciones van a tener que ser revisadas por parte de otra entidad, que es un tribunal especial, el cual va a estar integrado por miembros de pueblos indígenas que cumplan con determinados requisitos, obviamente, que su conocimiento sobre los estándares internacionales de derechos humanos y también por personas que no forman parte de los pueblos, para los efectos precisamente de que se pueda entonces establecer ese control. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena? Bueno, esto es limitado. En primer lugar, nosotros estamos impulsando de que sea solamente aplicable para los miembros de una comunidad, ¿no? Lo segundo es que esto sea aplicable, además, bajo el concepto de opción, o sea, que es aplicable solamente para los miembros de una comunidad, ojo, no para los conflictos entre los miembros de una comunidad y una persona que no sea parte de la misma, y cuando sea entre los miembros de una comunidad, igualmente ellos tienen la posibilidad de elegir si llevan el conflicto al sistema de justicia indígena o si lo llevan al sistema nacional de justicia. Entonces, eso también es relevante. Y además se establece este principio, ¿no? Que es el límite en relación al respeto de los derechos humanos. Además, nosotros también, por lo menos yo y varios otros, estamos planteando que esos límites involucra también necesariamente el que no se pueda aplicar el derecho penal, tal y como lo conocemos, a lo que son los sistemas de justicia indígena. Porque hay un principio, que es un principio que a nuestro juicio es un avance civilizatorio, que señala de que no existen delitos ni penas sin una ley que sea previa, escrita y además estricta, que defina bien la conducta que se sanciona y las penas que se establecen. Y bueno, y esto obviamente no opera respecto de muchos sistemas de justicia indígena que tienen un derecho que es consuetudinario, o sea, no escrito. Entonces no cumplirían con ese elemento y es algo que por lo menos nosotros vamos a hacer valer durante el debate. Ahora, dicho eso, es bien importante que en todos los demás ámbitos, bueno, va a aplicar este sistema de justicia indígena que involucra, insisto, reconocer y valorar lo que es la cultura, los usos, costumbres de los propios pueblos. Así que no es nada esta figura terrible que básicamente va a haber una secesión en Chile, ¿no? Y que van a haber Estado dentro del Estado, porque esa no es la idea. Así que bueno, es básicamente eso. Les quiero mostrar cuál es la norma que se aprobó acerca de esta materia. ¿Ah? Acá está, se lo voy a compartir en la pantalla, que está acá. ¿Ah? Acá, bueno, esto es lo que llevamos aprobado. Este es el capítulo que les hablaba, sistema de justicia. Acá se habla de qué consiste la función jurisdiccional, ¿no? Que es básicamente conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosas juzgadas, o sea, vinculante, los conflictos de relevancia jurídica mediante un debido proceso, de conformidad a la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. No, la idea es que haya una interpretación de la Constitución de la ley
y los estándares internacionales, ¿no? Así se tienen que entender estas fuentes. Bueno, pero acá estamos, bueno, y esto también es importante, se vela por la tutela y promoción de los derechos humanos, de la naturaleza, el sistema democrático y el principio de justicia. Eso es bien importante dada la historia trágica que tiene nuestro país, ¿no? Respecto a la violación de derechos humanos. Y acá está la norma pluralismo jurídico, ¿no? Ahí lo estoy marcando. Señala que el Sistema Nacional de Justicia, el que yo les señalaba, ¿no? Que el que va a ser de general aplicación, coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente, o sea, aplicados a lo que es la realidad de los pueblos originarios, ¿no? Eh, y bueno, es básicamente lo que yo les había señalado. Después vienen los principios generales ahí del Sistema Nacional de Justicia, ¿no? Ahí lo estoy marcando. Y bueno, eso es un primer epígrafe, pero después vamos a avanzar, una vez que establezcamos los principios generales del Sistema Nacional de Justicia, vamos a regular los principios también de los sistemas de justicia indígena, que por lo menos en lo que nosotros estamos impulsando va en el sentido indicado. Así que, bueno, esta es la explicación acerca de lo que estamos haciendo por ahora. Hay muchos otros temas que también pretendo explicar en próximos videos. Así que les mando un gran abrazo y estén muy atentos a lo que es este proceso constituyente, porque la convención avanza.